Cuando los escoceses estaban oprimidos y sus fortunas en su punto más bajo, él fue su principal inspiración para resistir. Un hombre que se enfrentó al rey de primero en Inglaterra, Eduardo I, emergiendo de la oscuridad para obtener una victoria espectacular sobre los ingleses, antes de sufrir una derrota aplastante y ser condenado a muerte de la manera más bárbara. Un héroe nacional que ha ganado gran admiración, esta es la historia de Sir William Wallace, alguna vez guardián de Escocia. Bienvenido a la locura medieval. Edward despiadado e inteligente, el rey Eduardo I de Inglaterra demostraba ser un rey medieval altamente exitoso. El reinado de su padre, Enrique III, estuvo lleno de inestabilidad y fracaso militar. Edward, quien se convirtió en rey en 1272, estaba determinado a solucionar estos problemas. Era hábil para manejar a los rebeldes varones ingleses y logró controlarlos lo suficiente como para que se unieran detrás de él. También utilizó bien su parlamento, manteniendo la estabilidad y un flujo constante de dinero, permitiéndole perseguir sus objetivos. Pero Edward también tenía una forma mucho más oscura de recaudar dinero. En 1275 promulgó una ley conocida como el Estatuto de la Judería. La Iglesia Católica prohibía a los cristianos prestar dinero, pero permitía a los judíos actuar como banqueros. Esto permitió que algunos judíos se enriquecieran, lo que provocó hostilidad y antisemitismo. Edward persiguió a la población judía en Inglaterra imponiéndoles impuestos indiscriminados. De cierta manera, él estaba cometiendo indirectamente usura alentando a los judíos a prestar dinero y luego grabando sus ganancias. Este dinero ayudó a financiar sus campañas tanto en Gales como en Escocia. En 1290, Edward expulsó completamente a los judíos de Inglaterra y se les hizo salir sin su dinero. Decidido a rectificar los fracasos de su padre y presagiando los eventos escoceses, en 1274, Edward reunió un gran ejército e invadió Gales. Edward hizo construir varios castillos en Gales para fortalecer su dominación, hizo de Gales una proveniencia de Inglaterra y otorgó el título de príncipe de Gales a su hijo mayor. Tras aplastar a los galeses, Edward estaba en la cima de su poder, gobernando las islas británicas de este a oeste. Ahora solo requería conservar sus tierras francesas y subyugar a los escoceses. Escocia es un país con una identidad conflictiva y problemática. Cuando Eduardo ascendió al trono, el sentido de ser una nación separada no estaba tan desarrollado como lo está hoy. Era una monarquía antigua con reyes estrechamente vinculados a la realeza inglesa mediante matrimonios. En Inglaterra, los grandes terratenientes escoceses habían jurado lealtad a los reyes ingleses, luchado con y contra ellos, y contribuido en los consejos y parlamentos ingleses. Políticamente, la relación entre los dos países era muy ambigua y no era algo con lo que Edward estuviera contento. Prefería que las cosas fueran más claras y se le dio la oportunidad de lidiar con su problema en 1291. Alejandro III, rey de Escocia, falleció en 1286 al caer de su caballo mientras cabalgaba de noche. Como no dejó hijos supervivientes, su heredera se convirtió en su nieta Margarita, la doncella de Noruega. Decidido a que ella se casara con su hijo, el príncipe de Gales, Eduardo la mandó llamar. Lamentablemente, Margarita falleció de camino a Escocia, posiblemente por una intoxicación alimentaria luego de que su embarcación arribara en Orkney, en ese entonces territorio noruego. Tenía solo 7 años. Como señor supremo de Escocia, Eduardo decidió elegir al próximo monarca, ya que el trono escocés estaba vacío. El Hacedor de Reyes. En un intento de unir los dos reinos de Escocia e Inglaterra juntos, en 1292, Eduardo eligió a John Balliol como gobernante, pasando por alto a Robert Bruce y a otros 12 candidatos. Balliol y Bruce tenían reclamos válidos al trono, siendo ambos descendientes del príncipe escocés David de Huntingdon. Pero Balliol era fundador de un colegio en Oxford y un importante terrateniente inglés, por lo que Eduardo lo eligió como el solicitante más anglicizado. Eduardo dejó claro que él seguía teniendo el control como señor soberano, por lo que realmente no importaba quién estuviera en el trono escocés, ya que serían reyes solo de nombre. Los escoceses estarían sujetos a la ley y tribunales ingleses. Esta humillación para Balliol y el trato autoritario a los escoceses, con altos impuestos y la demanda de soldados para ayudar a luchar en las guerras de Eduardo, condujo a las primeras rebeliones escocesas.
El Tratado de Escocia con Francia, viejo enemigo de Inglaterra, en 1295 provocó una rápida retribución de Eduardo. Invadió con furia Escocia, arrasando Berwick, donde masacró a miles de ciudadanos antes de avanzar por la costa hasta Dunbar. Allí se encontró con los escoceses en batalla, pero fueron rápidamente derrotados y Eduardo continuó para tomar Edimburgo y Stirling, luego presumiendo que había conquistado Escocia en solo 21 semanas. En un eco de lo que había hecho en Gales, Eduardo hizo de Escocia un reino sin rey, despojándolo de sus tesoros y símbolos de identidad nacional. También despojó a Balliol de su posición como rey, llevándose la piedra del destino y las joyas de la corona escocesa de vuelta a Inglaterra. John Balliol fue encarcelado en la Torre de Londres, pero en 1299 se le permitió exiliarse en Francia. Pasó el resto de su vida en su finca ancestral en Picardía, norte de Francia. Pero Edward no podía construir castillos costosos como los de Gales para controlar a los escoceses, y el rey Felipe IV de Francia, ahora aliado con los escoceses, se apoderó de las tierras francesas de Edward. Edward había subestimado seriamente a los escoceses, ya que la feroz resistencia a los ingleses estalló en Escocia, y ahora se encontró teniendo que luchar en dos frentes contra los escoceses y los franceses. William Wallace. Se cree que Wallace nació en Elderslie, Renfrewshire, Escocia, en 1270, aunque en realidad se sabe poco sobre su historia familiar. Podría haber sido el hijo de Sir Malcolm de Elderslie. Lo que se sabe es que su infancia transcurrió durante el reinado del rey escocés Alejandro III, que fue un periodo de estabilidad económica y paz para el país. Insatisfecho como los demás escoceses con la invasión inglesa en mayo de 1297, Wallace lideró a 30 hombres a Lanark, donde mataron al alto sheriff inglés William de Heselrigg. Después, Sir William el Hardy y el señor de Douglas se unieron para marchar sobre Scone y atacar los fuertes ingleses entre los ríos Tay y Forth. Simultáneamente, varias otras rebeliones estaban ocurriendo en Escocia, lideradas por otro revolucionario llamado Andrew Murray. El 11 de septiembre, 1297, con su ejército escocés, Wallace y Murray se enfrentaron a los ingleses liderados por el conde de Surrey cerca de Stirling. Los escoceses estaban en gran desventaja numérica. Los ingleses tenían 3.000 caballería y más de 8.000 infantes. Pero Wallace ideó un plan. El puente de Stirling era tan angosto que pocos hombres podían cruzarlo a la vez. Mientras los ingleses cruzaban, el ejército escocés se contuvo para atraerlos. Pero apenas la segunda mitad comenzó a cruzar, los escoceses atacaron velozmente, matándolos. Casi todos los ingleses que habían cruzado fueron asesinados o se ahogaron en el río. Surrey logró escapar hacia el sur y para Wallace, Murray y Escocia fue una victoria resonante. No obstante, Murray fue herido en combate y falleció posteriormente por las lesiones. Wallace continuó su campaña y lideró una invasión al norte de Inglaterra, devastando los condados de Cumberland y Northumberland, quemando la ciudad de Alnwick y sitiando Carlisle. Aunque fue misericordioso con los monjes de Hexham, otorgándoles protección, también era conocido por su crueldad hacia los ingleses. Supuestamente desolló a un soldado y guardó su piel como trofeo. A principios de diciembre de 1297, Wallace regresó a su tierra natal, fue nombrado caballero allí y se le otorgó el título de Guardián de Escocia. La ceremonia se llevó a cabo en la Kirk de la Foresta, Kirk siendo la palabra escocesa para iglesia. Luego Wallace se estableció en nombre del rey John Balliol, quien todavía era prisionero en la Torre de Londres. Y con el apoyo del obispo de Glasgow, Sir John Graham de Dundreath, Sir John Stuart, Robert de Bruce y otros nobles escoceses, comenzó a organizar el ejército y a tomar control de los asuntos del país. Aunque muchos otros nobles tenían propiedades inglesas y eran rehenes de Edward, por lo que jugaban a dos bandas esperando ver si Wallace tendría éxito en el campo de batalla. Falkirk. Fue el propio Edward quien llegó y cruzó el río Tweed el 3 de julio, avanzando hacia Stirling. Trajo un gran ejército de arqueros, caballería y mercenarios irlandeses y galeses. Wallace inició una lenta retirada, destruyendo el país en su camino hacia el norte, evitando que las tropas de Edward se reabastecieran. Con la moral y las provisiones bajas y la mutinería en las filas, Edward estaba a punto de regresar a Edimburgo cuando le llegó información de que los escoceses estaban acampados cerca, en Falkirk. Edward avanzó para encontrar a Wallace y sus hombres en un terreno inclinado con un río como protección. Los ingleses tenían al menos 15.000 hombres y los escoceses menos de la mitad de ese número. Los ingleses tuvieron dificultades para cruzar el río y el pantano cercano.
pero los arqueros galeses lucharon agresivamente contra los lanceros de Wallace, rompiendo sus filas. Y aunque los escoceses todavía pudieron causar muchas bajas en la caballería inglesa, fueron derrotados con la pérdida del segundo, al mando de Wallace, Sir John de Graham. Aunque Wallace escapó con vida, su reputación militar estaba en ruinas. Renunció a su tutela de Escocia en diciembre de 1298 a favor de Robert de Bruce, conde de Carrick, quien más tarde se convertiría en el rey escocés, y John Comyn, quien era el sobrino del rey anterior, John Balliol. En los siguientes años, se desconocen los detalles del paradero de Wallace. Se ha sugerido que buscó apoyo del rey Felipe IV en Francia para la causa escocesa. Durante este tiempo, Edward buscó incansablemente aprender a Wallace. Captura y muerte. El 5 de agosto, Wallace fue arrestado por Sir John de Menteith, un caballero escocés leal a Edward. Fue llevado a Londres y al Salón de Westminster, donde fue juzgado por crímenes de guerra y traición. Las acusaciones eran que había matado indiscriminadamente, citando, sin distinguir edad ni sexo, monje ni monja. Fue coronado con una guirnalda de roble como rey de los proscritos. No hubo juicio debido a la acusación de traición al rey. Wallace negó esta acusación, declarando que, cito, no podía ser un traidor a Edward porque nunca fui su súbdito. Fue condenado a ser colgado, descuartizado y cortejado. Si quieres saber más al respecto, puedes ver nuestro video en este canal. El 23 de agosto de 1305, Wallace fue desnudado y arrastrado en un obstáculo, 6 millas por las calles de Londres hasta Smithfield. Los espectadores le arrojaron excremento y lo atacaron con palos y látigos. Después de ser colgado en una falsa horca, fue cortado y asegurado. Luego, el verdugo le cortó los genitales y le extrajo los intestinos antes de quemarlos en un brasero frente a él. Tras ser desentrañado, el corazón de Wallace fue extraído de su pecho y exhibido a la multitud, antes de ser decapitado y descuartizado. Sus extremidades fueron enviadas al norte para exhibirse en Berwick, Perth, Newcastle y Stirling, y su cabeza se colocó en una estaca en el puente de Londres. Libertad. Robert de Bruce logró la independencia de Escocia, y Edward I, el mayor enemigo del país, fue conocido como el martillo de los escoceses. Wallace se convirtió en la encarnación física de la lucha de Escocia por la libertad, un guerrero, un líder y una representación de su pueblo. Es honrado por más de 20 monumentos en su amada Escocia, incluyendo el más famoso en Stirling. Gracias por ver Locura Medieval. Suscríbete, nuevos videos cada viernes. Saludos.